Bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a estar hablando de la película Drive My Car, una película que estuvo recorriendo mucho éxito en varios festivales y se destaca por ser la ganadora de la mejor película extranjera en los premios Oscars de este año 2022. Capaz lo sabían o capaz no, pero esta película generaba muchas expectativas en el público porque estaba basada en un cuento de un libro del autor Haruki Murakami. Y obviamente nos estamos metiendo en el terreno de la adaptación cinematográfica, que siempre es un terreno que genera polémica. En particular porque las novelas en general suelen tener una longitud que a la hora de adaptarlas a la pantalla, estas, por el acotado tiempo de la duración de las películas, suelen dejar muchas cosas de la novela por fuera, muchos detalles y cosas, entonces se generan adaptaciones del relato. Pero en el caso de Drive My Car pasa un caso que es poco común. Drive My Car es una película que dura 3 horas aproximadamente, y el libro que está basado, en realidad ni siquiera está basado en un libro, está basado en un cuento de 40 páginas. Y para ponernos en contexto, tenemos que considerar que en el cine normalmente se considera que una página, una carilla de un guión, representa aproximadamente 1 minuto en pantalla. Con lo cual, los números, si los ponemos a pensar, estirando un poco y todo, no nos da. Porque para que un guión dure más o menos 3 horas, estaríamos hablando ya de 180 páginas aproximadamente, contra las 40 originales. Así que, ¿qué es lo que pasó? Número 1. Bueno, acá es donde entramos en el meollo un poco de la cuestión de cómo se hizo esta película. En primer lugar, lo que vamos a mencionar entonces es que no estuvo basado solamente en un solo cuento. Si bien lleva el título y la trama y lo más importante y el mensaje de la película está ligado a lo que sería Drive My Car, la película utiliza otro cuento que también estaba en la parte inicial, que estaba incluido dentro del mismo libro compilatorio que se llama Hombres y Mujeres. Y además se agregaron elementos nuevos que no estaban contemplados dentro de la obra general, que tiene que ver con la incorporación de lo que es la obra teatral Tío Vania, que es un poco lo que contiene la trama de la película. Así que esta decisión desde la producción y la dirección de la película es bastante polémica. La vende la película como si estuviera basada en determinado cuento, pero al mismo tiempo es una obra que mezcla cosas y es al mismo tiempo una cosa nueva. Con lo cual, por un lado tenemos a la gente que es muy fanática de Murakami justamente, y por otro lado está la gente que solamente vio la película y le gustó la película en su forma, entonces capaz la valoró de otra manera. Esta división de opiniones es muy común, sea quien sea el autor, sea quien sea el director, la película, el género que sea, va a pasar siempre. ¿Y ustedes qué opinan? Pónganmelo en los comentarios y díganme si prefieren una adaptación más fiel a la obra original o si le prefieren ver la visión del director o directora que está presentando la obra. Yo al final del video les cuento qué es lo que estoy pensando. Pero bueno, yendo al tema de la película, sería un error pensar que esta combinación de cuentos y cosas extras que agregó el director, que fueran como una forma de decir, bueno, vamos a ver cómo estiramos esta película porque no nos alcanza el cuento, sino entender el uso creativo que le da Ryosuke Hamaguchi a esta alternativa de combinación. Porque si vemos la película, vamos a ver que el tópico literario está muy presente en toda la narración. Por un lado, la incorporación de lo que es la obra de Tío Vania y cómo esta interpela todo el tiempo a los personajes, nos está hablando en cierto sentido de la intertextualidad, porque estamos viendo una obra dentro de la obra que interpela cuál es la relación también de los espectadores con respecto a lo que están viendo. Entonces lo que el director genera es algo muy interesante, que es un continuo para el espectador, lo cual plantea cosas más existenciales que tienen que ver qué son las experiencias de vida. ¿Son momentos específicos o son la acumulación de momentos? Y en ese sentido es como funciona también esto que habla en el continuo de estas obras que se interconectan entre sí, porque en definitiva lo que nos está dando es un relato de vida construido por distintos relatos. Entonces es una forma de hilar muy interesante y muy bella como la presenta este director en particular. Y esto nos lleva a la parte número 2, que es el tópico literario Carpe Diem. O traducido al español sería algo así como vive el momento. Así que básicamente ese concepto sería el que atraviesa toda la obra y es lo que tienen en común también todos los relatos que eligieron utilizarse para componer esta película. Y la forma que se utiliza el Carpe Diem en este relato en particular trata de interpelar a los espectadores desde el lugar de la universalidad. En ese sentido, esto está representado en este conjunto, en este grupo de actores que son de distintas nacionalidades, que hablan distintos idiomas y que están tratando de componer la misma obra.
Entonces lo que se trata de mostrar es un poco cómo se combina, independientemente de estas diferencias que pueden existir desde muchos niveles, cómo todos están interpelados un poco por lo mismo. Entonces le da al relato y a la representación y a las obras y a las historias algo hablando un poco más de lo esencial de los seres humanos. Entonces es algo que va a estar muy presente en la película, de cómo las obras interpelan a las personas y cómo sirven para reflejarse, interpretarse, leerse a sí mismos, ya sea a través de otros o para expresar, como sería en el caso de la primera parte de la película, con la esposa del protagonista, que no me olvido el nombre, siempre me olvido los nombres, que ella tenía una relación muy particular con el tema de la narración, porque por un lado le servía para hacer cierto catarsis, por decirlo de alguna manera, o expresar un poco su dolor en relación a la pérdida de su hija, y al mismo tiempo estaba vinculado muy fuertemente con su goce, con la experiencia sexual. O sea que hacía una combinación muy interesante de cómo se generaba un relato. Se utilizan muchos medios para poder ver cómo esta obra, cómo este relato, cómo estos conceptos se asimilan a través de la actuación, que en algún sentido es muy interesante la elección, por ejemplo, del director de la obra, de poner en el lugar del protagonista de Tío Vania a quien fue el amante de su mujer. Y es muy interesante cómo se construye ese relato, porque es como una especie de combinación que tiene que ver con poner al otro en su lugar y explorar un poco las posibilidades, ver cómo se siente cada uno. O sea, hay un juego muy interesante entre en la relación entre el amante y el director. Esa relación nos brinda y nos da un momento que para mí es maravilloso, que es la toma en la cual ellos están hablando en el auto justamente. Si hay una forma de definir qué es un primer plano, esta película tiene el ejemplo perfecto de su utilización. La escena donde están adentro del auto, obviamente por disposición, etc. Hay un monólogo, básicamente, del personaje el muchacho joven, que era el amante de la mujer del protagonista. Yo desconozco si el el monólogo que hace el personaje en esa parte le corresponde o no al relato original de Murakami, pero a mí me gusta llamarlo como el gran momento Murakami de la película, porque tiene justamente esa gran sensación de que, si alguna vez leyeron algún libro o algún relato de él, que suelen haber muchos monólogos, y tenía esa gran sensación de poder dejarse llevar por todo lo que decía el personaje y meterse en un relato muy interesante, porque era simplemente, así como estoy hablando yo ahora a cámara, por decirlo de alguna manera, un primer plano. Fue un plano que literalmente no sé cuánto pudo haber llegado a durar, lo debería medir, pero fue un plano muy largo de un primer plano, pero el cual el tiempo estaba suspendido. Eso me pareció un logro maravilloso de actuación, de dirección. No rompe para nada, es un momento muy emotivo, uno se queda increíblemente enganchado. Eso la verdad que es algo muy difícil de lograr, y yo la verdad me encantó esa escena, la verdad. Muy simple, nada de drones ni cosas extrañas, un primer plano clásico con un muy buen guión, una muy buena actuación, genial. Y obviamente no nos vamos a olvidar de la chofer, porque es la segunda protagonista de la película, que es interesante incluso ahora mismo que hice un poco de omisión con respecto a su aparición en la película, porque es un poco así la forma en que el mismo Ryosuke Hamaguchi la va introduciendo. Es como un poco un personaje outsider, es como que todas las cosas le pasan al director de la película, al director de la obra, digo, me refiero al personaje masculino, y es como que ella siempre aparece medio de costadito, así de a poco. Entonces es como que todo el tiempo está esta relación distante, en silencio, donde lo único que hacen entre sus idas y vueltas es permanecer en silencio y escuchar la obra de Tío Vania, mientras para que el director de la obra va repasando los diálogos. Una obra que obviamente hasta el momento ya había sido completamente ajena. Algo que va a hacer es que se va a ir desarrollando su relación, y un poco lo que va a hacer, va a estar ligado, es cómo la obra misma interpela a la muchacha, y al mismo tiempo cómo se va cambiando la relación entre ellos dos. Y acá entraría en una cuestión que me parece muy interesante y muy buena, que tiene que ver con el uso del auto. Bueno, hay toda una justificación por la cual le piden que no maneje, etcétera, etcétera, pero algo que vemos en el desarrollo de la película es que el auto representa el hogar, hasta el punto que tenía tal intimidad con ese vehículo, en el sentido de que, por ejemplo, a su mujer no se le permitía que manejara cuando él quería escaparse de su casa
sola o porque no estaba con capacidad de afrontar, una vez que él se dio cuenta de que su mujer lo estaba engañando, no poder afrontar lo que estaba viviendo, él escapa y se queda en el auto. Y después, si lo llegaron a notar o no, algo que pasa es que simplemente una vez que ya fallece la mujer, ya el personaje no tiene hogar, ya aparece directamente dentro del auto, y es a partir de ahí que empieza todo el relato. Entonces es muy interesante cómo se va construyendo esta relación, de qué cosas pasan a nivel simbólico cuando alguien entra en el auto. Por un lado, acabamos de mencionar que una escena muy importante donde él habla con el amante de su esposa es cuando él le da espacio dentro del auto, del vehículo, para poder tener esa conversación. Y después, por otro lado, obviamente está la relación con la chofer, que al principio que tiene que ver con una cesión de poder, porque por un lado es cederle el poder a una desconocida, a una mujer, que tiene que ver con los traumas mismos que él está teniendo por lo que le pasó con la mujer, que al no poder haber hablado y cerrado su historia. Entonces el comienzo de la relación de ellos empieza cuando él le dice: podés meterte al auto en vez de estar pasando frío. Eso es algo muy chiquito, muy sutil, y uno pensaría que bueno, era como algo de sentido común, pero en este caso cumple una función simbólica. Y lo mismo pasa cuando él deja de estar en ese lugar de atrás, sentado, y cuando decide ponerse del lado de ella en el asiento de frente. Así que el uso del espacio en el auto es algo que es muy raro verlo también en películas, porque es algo muy difícil también de filmar. Tenés muy pocas posibilidades de ángulos, no sé, no tenés posibilidades de jugar con la decoración o con la dirección de arte, más allá del vestuario de los personajes, etc. Así que todo lo que se puede lograr a nivel dirección con muy pocos y escasos posibilidades, la verdad, dentro del vehículo ha sido muy bien logrado. Y en ese sentido podríamos decir que estamos pasando al punto número 3. Y en esta tercera parte estaríamos hablando entonces formalmente del estilo de dirección que se utilizó, lo cual es básicamente lo que hace que la película haya llegado a tener tal longitud. Y justamente un poco estuvimos haciendo algunas menciones, pero algo que podemos entender es que está muy construida sobre la base de la contemplación y sobre la base de los silencios. Silencios entre comillas, porque en realidad mientras se están manejando y se escucha la obra de fondo, lo que se escucha es justamente lo que el director quiere que escuches, que sepas que está interpelando y está hablando de lo que está pasando en ese momento, que es lo que les está pasando a los personajes. Así que es un juego muy interesante y en realidad es bastante dinámico, si prestamos atención en ese sentido. No es solamente un ruido de fondo, sino que está puesto ahí adrede. Y es una película que está muy basada no solamente en los silencios, sino también en todo lo gestual. Entonces vamos a notar algunas cosas en general de cómo funcionan, que tienen que ver con, por ejemplo, le hablan al protagonista y hay un tiempo prolongado de silencio entre que él da una respuesta. Entonces hay mucho de esta cuestión de posar la dirección justamente en los gestos, en darle tiempo al espectador a pensar qué puede ser lo que le está pasando, qué es lo que podría llegar a estar pensando. Entonces, en definitiva, lo que termina estirando el tiempo del relato y lo que lo va haciendo más grande, o sea, en duración, está muy ligado a estas elecciones de dirección. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en las tomas aéreas de la ruta o las autopistas donde se ve al auto. Por un lado podemos pensar, bueno, no eran tomas que capaz necesariamente eran necesarias desde un punto de entender de que estaban andando en auto, etc. Pero sí que había una cuestión relacionada, por ejemplo, yo lo que me pasaba cuando veía las tomas en la ruta, tenían que ver un poco con decir, ahí adentro, en cada uno de esos autos, hay historias tan importantes como las nuestras. Bueno, y básicamente toda esta combinación de elementos lo que nos da es el resultado justamente de una escena final, no la escena final, sino el monólogo final de la obra, donde se conjuga toda esta idea del carpe diem y cómo interpela a los espectadores. Ahí se termina de consolidar la relación entre el director de la obra y la chofer. Es justamente un poco un espejo de lo que es la obra de Tío Vania, entre la relación justamente del tío y la sobrina. Y vemos como ellos también terminan de construir una relación de
tío, sobrina, padre, hija. Y también es interesante ver desde la dirección, algo que suele ser también raro, que tiene que ver justamente con los planos mirando a cámara, interpelando al espectador. Entonces si vemos ahí en este último monólogo, mientras están actuando, está el personaje en el escenario, que en este caso el escenario también representa un poco lo que pasa en pantalla, y por otro lado está ella sentada, la chofer, está sentada en donde están los espectadores y está mirando fijamente a la obra. Y entonces esta última escena tiene esta doble función entre lo que pasa en la obra, entre lo que pasa entre ellos, entre lo que pasa con el espectador y lo que está pasando con lo que se está mostrando en la película. Ese me parece que fue un muy buen cierre. Y después hay como una especie de epílogo, que sería la escena final, donde bueno, nada, está bueno que si ya la vieron, más o menos entienden que bueno, refuerza en algún sentido esto de que bueno, en algún momento llega la muerte y lo vuelve a plasmar cerrando la película. Entonces, en resumen, es una película que en particular a mí me gusta mucho. Es algo que creo que interpela a un nivel muy interesante. Me pareció muy bella en general. Yo he leído algunas cosas de Murakami y la verdad yo siento que si bien hubo como mucha libertad, sí fue como muy fiel a lo que son sus obras, en el sentido de qué te generan cuando las estás leyendo, cuando las terminaste de leer. A mí en particular me hizo sentir que si bien no era una película fiel a lo que fue su obra, sí fue fiel al estilo del escritor. Así que en ese sentido creo que fue muy, muy bien logrado. Es por eso que bueno, es algo que es muy difícil de hacer. Como habíamos hablado al principio, que iba a decir que iba a dar mi opinión con respecto a si es mejor la adaptación o tratar de mantenerse fiel a la obra original. Y creo que esta película lo que nos muestra es un poco esa combinación. Porque la fidelidad a una obra no tiene que ver con la literalidad de que mostrar algo tal cual, sino de que el mensaje sea el mismo, de que no le falte el respeto a lo que era la obra original, de que el estilo no fuera incoherente, y sobre todo porque muchas veces cosas que no se pueden traducir a la pantalla. Por ejemplo, en el caso de las obras de Murakami, si han leído alguna vez, hay mucha descripción de pensamientos. Entonces esos silencios largos que elige poner el director podrían haber sido tranquilamente, qué sé yo, voces en off contando lo que el personaje pensaba, y eso no es algo que al final del día funcione realmente bien. Hay muchos elementos que se pueden utilizar complementarios, pero bueno, nada, es una combinación de cosas. Voy a dar un ejemplo de obra que a mí no me gustó. Por ejemplo, a mí me encantó el libro La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, y la adaptación es horrible, pero porque falta mucho respeto a la obra original. Es una adaptación norteamericana sobre una novela chilena, sobre situaciones que pasaron en Chile muy concretas. Todo bien con los actores, que son actorazos, etc. Pero había una visión ahí que no era la que la obra original transmitía. Si se logra generar esta combinación de un director o directora y un buen libro, y que se respete la obra en el sentido del mensaje, en el sentido de la estética, a mí me parece que es algo que siempre puede tener un muy buen resultado, independientemente de que se agreguen, se quiten elementos que estaban o no estaban en la obra original. Así que bueno, los leo en los comentarios y los espero para próximos videos. Muchas gracias.